Bueno, y aquí vamos a un tutorial también muy importante para los asmáticos, sobre todo esta época, ¿verdad? Que empieza a bajar la temperatura, el frío, las lluvias, alborota el asma, alborota a los alérgicos, a los niños, adultos mayores. Así que hoy estamos muy bien acompañados del doctor Luis Ugalde para que nos diga cómo hacer, cómo solventar las situaciones en este momento cuando se presenta la crisis. Doctor, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, doctor. Cuando la primera pregunta, ¿verdad?, que surge es, ¿en qué momento hay que nebulizar? Bueno, hay que recordar, Patrick, que en ese sentido hay que ver cuando los pacientes tienen alguna enfermedad pulmonar. La nebulización no se hace a todas las personas. Entonces, sí, correcto. Cuando un paciente ya tiene un diagnóstico correcto de, por ejemplo, asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica o tiene alguna condición pulmonar que le cause obstrucción, entonces es el momento, por ejemplo, de nebulizar. Ahora, hay nebulizadores que son manuales, por decirlo de alguna manera, y hay eléctricos también, ¿verdad? Sí, claro. Manuales en el sentido de lo que significan, Patricia, es básicamente que tiene una presión de aire y se conecta a una toma, por ejemplo, de aire comprimido de oxígeno, y ese aire lo que hace es aerolizar las partículas, básicamente. Y los eléctricos básicamente son como similar a este. ¿Es un eléctrico? Como similar a este, pero básicamente con ultrasonido. Un ultrasonido que básicamente agita las moléculas de la solución y básicamente entonces el paciente lo inhala. Pues básicamente a través de la boca, ¿no es cierto? Entonces, y se tapa la nariz y entonces empieza a respirar, porque esto es hueco y a través de este espacio es donde se respira, ¿no es cierto? Así. Entonces, al respirar, entonces el contenido del medicamento está entrando constantemente al pulmón. Ahora, si tenemos inhaladores o bombas, ¿cuál es la diferencia? Es una excelente pregunta, es de las que más me hacen. Fíjate que hay un montón de inhaladores, ¿sí? Y los inhaladores van a depender también... Aquí tenemos varios, de hecho, si los podemos ver, porque yo la verdad, claro. Esto me pareció hilo dental, por ejemplo, cuando lo vi, le dije al doctor, ¿qué es esto? O pintura de labios o lo que sea, ¿no? Porque hay muchas formas diferentes. Sí, los inhaladores, lo que viene a traer son moléculas, son medicamentos. Algunos de ellos, vieras que es muy interesante porque vienen combinados. Hay inhaladores que lo que traen son 2 moléculas en un solo inhalador. Hay dispositivos que solo traen una molécula, por ejemplo. Entonces, ¿cuál utilizar? Va a ser un poco definido al sentido del paciente, ¿no es cierto? O sea, cuál es la sintomatología que tiene el paciente, qué diagnóstico tiene. Entonces, por ejemplo, me dice, bueno, es que el paciente es asmático. Ok, entonces posiblemente va a utilizar un tipo de inhalador. No, el paciente tiene enfisema, entonces probablemente va a utilizar a veces un inhalador parecido, pero la molécula es diferente. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, dispersadores como estos, ¿verdad? Cuando has... el dispersador suelta como un humito, ¿verdad? Sí, ahí lo vemos, sí, claramente. Y alguna persona dice, yo estoy usando el mismo. No necesariamente, porque el medicamento es otro. Externamente se pueden parecer mucho, por ejemplo, también. O utilizar, y no, es que yo utilizo uno que se abre así. A ese, sí. Claro. Bueno, pero es que resulta que hay muchos dispositivos que tienen este sistema. O pueden decir, no, yo tengo uno donde se carga una cápsula. Sí, como esa. Pero es que hay varios donde se cargan cápsulas. Ahora, doctor, ¿cómo nos aseguramos, por ejemplo, de que el medicamento realmente estamos poniendo la dosis necesaria y que además se suministre bien? Es decir, que lo absorba, porque a veces, sobre todo con niños, es muy complicado, ¿verdad? Sí, pero digamos en general, ¿cómo sé que mi medicamento está completamente suministrado? De acuerdo al inhalador que estés utilizando, entonces cuando utilizas los de apretar, que tienen como un sistema de presión donde sale el dispositivo, se puede utilizar los espaciadores, ¿sí? Entonces, si el paciente no puede coordinar adecuadamente, entonces la forma correcta de ponerlo es a través de la interfase de la cara, el inhalador, del otro lado, apretarlo e inhalar en ese momento, y pues eso aumenta la eficacia en pacientes que no pueden coordinar. Hay otros inhaladores que lo que tienen son cápsulas transparentes donde se cargan. Entonces, al momento de hacer la inhalación, cuando usted revisa, la cápsula, al botarla, entonces la cápsula es el polvito, claro, ¿no? O si ya está. Bueno, ese es un buen dato, ok. Y hay otros que son de polvo seco, por ejemplo, de acá, donde al cargarlo y tapar, va
va abriendo unos blister acá que uno Ay, puede que está el chequear. polvito dentro Claro, de eso. claro, entonces uno puede ir chequeando que lo está haciendo bien. Pero en general, lo más importante es que su médico le explique adecuadamente la técnica, porque la técnica es súper, súper importante. Sí, eso es Es decir, cierto. si usted tiene un medicamento y lo inhala mal, es como no usarlo. Es como no Claro, usarlo. claro. O si lo sopla, es como poner el medicamento en la atmósfera, eso no va a servir. Ahora, doctor, cuando hablamos de nebulizar, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se necesita para hacer una correcta nebulización? Y uno se pregunta, bueno, ¿con qué frecuencia puedo nebulizar a mi hijo o nebulizarme yo en todo caso? Son dos preguntas muy buenas, pero son dos. Uno, ¿cuánto tiempo se necesita para una nebulización? Básicamente entre 5 o 8 minutos. Porque hay gente que tiene ¿verdad? nebulizador en la casa y otra que Claro. tiene que correr al centro médico, ¿verdad? Sí, pues ahora hoy por hoy estos dispositivos no tienen un costo excesivamente alto y están bastante asequibles, y pues aquellos pacientes que lo necesitan es una muy buena herramienta para tener en la casa. Entonces, ¿cuánto tiempo se utiliza? Entre 5 o 8 minutos, no va a ser más de eso. Ok. ¿Cómo saber si estamos utilizando la dosis correcta? Bueno, en los nebulizadores se cargan, hay dos opciones. O vienen las botellitas para depositar la cantidad de medicamento que su médico le indique, o vienen ampolletas precargadas. Y esas ampolletas precargadas, tan sencillo como abrirlas, ponerlas en el depositario e inhalarlo. Ok, ahí nos queda clarísimo que estuvo todo el medicamento Claro, que porque necesitábamos. la ampolleta ya viene precargada con el medicamento que se pone en el dispensador. Y entonces en el dispensador, al cargarlo y al nebulizar, usted va a ver una nubecita, una aerolización, un humito, y cuando ese termina, ya se terminó. ¿Cuándo Excelente. utilizarlo? Bueno, muchas veces lo utilizamos en una fase de rescate, de agudo, es decir, un paciente que es un asmático y que se descompensó. En Dice, una necesito crisis. un rescate. Ahí podemos nebulizar. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por toda esta explicación. Herramientas que nos hacen la vida más fácil si tenemos un padecimiento de estos, ¿verdad? Pero hay que saber hacerlo. Y Claro. los doctores son los que nos pueden dejar bien entrenados. Muchísimas gracias, doctor. Encantado. Que tenga un feliz día. Claro, Muchas igual. gracias. Chicos.